Hoy vamos a embarcarnos en un viaje extraordinario, a través de los relatos más antiguos de la humanidad. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen de los pueblos africanos según la Biblia? En este vídeo vamos a desentrañar una de las historias más fascinantes y reveladoras que se esconden en las páginas de las Escrituras. Hablaremos sobre los descendientes de Cam, Cus, Mizraim y Fut, y su impacto en algunas de las civilizaciones más poderosas y antiguas de la historia, como Egipto, Nubia y Libia. Nuestro punto de partida será el relato de Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, quienes junto con sus familias fueron los únicos sobrevivientes del gran diluvio. La Biblia nos cuenta que después de esta catástrofe, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con agua y dándoles una instrucción crucial. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Génesis 9:1. Este mandato marcó el inicio de la repoblación de la tierra y el surgimiento de las naciones. Cam, el hijo más joven de Noé, es una figura clave en esta historia, ya que de él provienen varias civilizaciones africanas. Entre sus hijos encontramos a Cus, Mizraim, Fut y Canaán, nombres que no solo representan linajes, sino también civilizaciones reales y poderosas. Comencemos con Cus, el mayor de los hijos de Cam. Cus es un personaje central en la narrativa bíblica, y su nombre está asociado a regiones ubicadas al sur de Egipto, principalmente en lo que hoy conocemos como Sudán y Etiopía. En la Biblia, el término hebreo Cus suele ser sinónimo de Etiopía, refiriéndose a áreas habitadas por pueblos de piel oscura y culturas ricas. Por ejemplo, en Jeremías 1:23, el profeta hace una referencia clara a las características físicas de los cusitas al preguntar: ¿puede un etíope cambiar su piel o un leopardo sus manchas? Este verso subraya la identidad única de los descendientes de Cus. Los cusitas no solo eran conocidos por su apariencia distintiva, sino también por su influencia cultural y militar. El reino de Cus, también conocido como Nubia, fue una de las civilizaciones más antiguas y poderosas de África. Situado al sur de Egipto, este reino era famoso por su riqueza, su destreza militar y sus avanzados logros sociales y culturales. En Isaías 18:1-2, se describe a Cus como una tierra de guerreros poderosos y como un centro de comercio marítimo avanzado. Esta referencia nos muestra cómo Cus desempeñó un papel fundamental en las relaciones internacionales de la época. La influencia de Cus también se extiende a las narrativas bíblicas, como en el caso de la esposa de Moisés, quien es descrita como una mujer cusita, Números 12:1. Esta referencia no solo destaca la diversidad de las alianzas y matrimonios dentro del pueblo de Israel, sino que también subraya la inclusión de los cusitas en el plan de Dios. Pasemos ahora a Mizraim, otro hijo de Cam, cuyo linaje está intrínsecamente vinculado con la civilización egipcia. El nombre Mizraim se traduce frecuentemente como Egipto en la Biblia, y representa uno de los imperios más influyentes de la antigüedad. Los egipcios, descendientes de Mizraim, fueron pioneros en áreas como la ciencia, la arquitectura, la religión y el arte, dejando un legado que aún hoy sigue maravillando al mundo. La Biblia menciona a Egipto en numerosas ocasiones, tanto como un lugar de refugio como de opresión. Por ejemplo, en Génesis 12:10, Abraham desciende a Egipto para escapar de una hambruna, marcando una de las primeras interacciones significativas entre los hebreos y los egipcios. Más tarde, en el Éxodo, los israelitas sufren la esclavitud bajo los egipcios, una narrativa que culmina con la liberación liderada por Moisés y los milagros que demuestran el poder de Dios sobre las potencias terrenales. La civilización egipcia no solo es reconocida por sus imponentes pirámides y templos, sino también por sus contribuciones al desarrollo del conocimiento humano. La Biblia describe a Egipto como la tierra de Cam, en el Salmo 105:23, destacando su conexión con este hijo de Noé. Además, Isaías 19:22 contiene una profecía fascinante que habla del papel de Egipto en el plan redentor de Dios, prediciendo que los egipcios adorarán al Señor junto con otras naciones. Finalmente, llegamos a Fut, quien está asociado tradicionalmente con regiones del norte de África, como Libia. Aunque las referencias a Fut en la Biblia son menos numerosas, su papel como aliado militar en varias coaliciones es significativo. En Ezequiel 30:5, Fut se menciona junto a Cus y otros pueblos como aliados de Egipto, subrayando su importancia en los conflictos de la época. Los descendientes de Fut eran conocidos por su destreza militar, a menudo actuando como mercenarios o aliados en campañas importantes. En resumen, los descendientes de Cam, Cus, Mizraim y Fut forman una parte integral de la narrativa bíblica y de la historia de África.
Sus linajes no solo dieron origen a civilizaciones poderosas, sino que también desempeñaron un papel crucial en el desarrollo cultural, militar y espiritual de la humanidad. A través de estas historias, la Biblia nos recuerda que la diversidad de las naciones es parte del diseño de Dios, un reflejo de su creatividad y propósito para la humanidad. A medida que profundizamos en estas historias, no podemos ignorar la forma en que la unidad y la diversidad son temas recurrentes en la Biblia. Desde el pacto de Dios con Noé hasta las profecías sobre la redención de todas las naciones, el mensaje subyacente es claro. Cada pueblo tiene un lugar en el plan divino. En el libro de Hechos 5 y 26, el apóstol Pablo declara: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Este versículo enfatiza nuestra herencia compartida y el propósito único que Dios tiene para la humanidad. La narrativa de los descendientes de Cam también nos desafía a reflexionar sobre el impacto de estas civilizaciones en el mundo moderno. Cus, con su riqueza cultural y militar, no solo influyó en las dinastías egipcias, sino que también dejó un legado duradero en la región del Nilo. Egipto, como centro del conocimiento y la innovación, moldeó gran parte de la historia del Mediterráneo y Oriente Medio. Fut, aunque menos documentado, simboliza la importancia de las alianzas y las redes en el mundo antiguo. En Isaías 11:12, se nos da una visión del futuro, donde Dios promete reunir a su pueblo de todas las partes del mundo, incluidos los de Cus y Egipto. Esta imagen de restauración y unidad subraya que ninguna nación o pueblo está fuera del alcance de la gracia de Dios. En conclusión, al explorar las historias de Cus, Mizraim y Fut, vemos cómo África ocupa un lugar destacado en la narrativa bíblica. Estas civilizaciones no solo contribuyeron al desarrollo de la humanidad, sino que también forman parte de la rica diversidad que Dios diseñó para su creación. Mientras celebramos esta diversidad, también recordamos que estamos unidos en un propósito mayor: glorificar a nuestro Creador. Pero esta historia no termina aquí. Aún hay misterios por descubrir y detalles que arrojan luz sobre el papel de los descendientes de Cam en los eventos bíblicos y su impacto en el mundo moderno. ¿Sabías que algunas de las profecías más fascinantes de la Biblia mencionan específicamente a estas naciones? Por ejemplo, en Ezequiel 38, encontramos un escenario profético en el que los descendientes de Fut y Cus están involucrados en un evento global de gran magnitud, lo que indica que su influencia se extiende más allá del pasado, llegando incluso al futuro. Además, el reino de Nubia, fundado por los descendientes de Cus, no solo fue una potencia militar, sino también un epicentro cultural y espiritual. En Salmo 68:31, encontramos una declaración intrigante: príncipes vendrán de Egipto, Etiopía pronto extenderá sus manos hacia Dios. ¿Qué quiso decir el salmista? ¿Podría ser esta una referencia a la conexión entre estas antiguas civilizaciones y el plan divino para redimir a todas las naciones? Por otro lado, el Egipto de Mizraim, a menudo visto como un adversario de Israel, también jugó un papel crucial como refugio. Fue en Egipto donde José salvó a su familia del hambre, y siglos más tarde, fue el lugar donde María y José protegieron al niño Jesús del rey Herodes. Pero aquí surge otra pregunta fascinante: ¿cómo esta tierra, conocida tanto por su opulencia como por su idolatría, fue transformada en un lugar que acogió al Mesías? El caso de Fut, aunque menos documentado, sigue siendo igualmente intrigante. Los registros históricos sugieren que sus descendientes se expandieron por el norte de África, y su habilidad como guerreros y estrategas dejó una huella indeleble en los imperios con los que colaboraron. Pero, ¿qué más nos está diciendo la Biblia sobre su rol en la historia redentora? Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Cuando miramos a las Escrituras, no podemos ignorar que cada una de estas civilizaciones, de una forma u otra, interactuó con el pueblo de Dios. Desde las dinastías egipcias que enfrentaron a Moisés, hasta los poderosos nubios que influyeron en el comercio del mundo antiguo, y los guerreros de Fut que participaron en alianzas estratégicas, todas estas historias nos conducen a una conclusión inevitable: estas naciones no solo fueron testigos de los eventos bíblicos, sino que también formaron parte del tejido divino de la historia humana. Pero ¿cómo conectan estas antiguas narrativas con nuestra realidad hoy? Esa es la pregunta que exploraremos en profundidad en nuestro próximo capítulo. Porque sí, la Biblia no solo es un libro de historia, es un mapa vivo que sigue guiándonos. Y las respuestas a estas preguntas pueden revelarnos verdades sorprendentes que aún no hemos considerado. No te lo pierdas. La próxima parte de este viaje promete desentrañar aún más secretos, y tal vez, justo tal vez, encuentres respuestas a preguntas que ni siquiera sabías que tenías. Así que, suscríbete,
activa las notificaciones y comparte este vídeo con otros apasionados por descubrir los misterios del Evangelio. Nos vemos pronto.